Gracias a todos. Qué bueno que se conectaron en esta noche, que es ya miércoles 29 de abril. Ya se nos fue todo el mes de abril en cuarentena y gracias a Dios todos estamos todavía aquí y estamos juntos y agradecemos tanto a Dios la oportunidad de reunirnos para orar juntos y para compartir nuestras peticiones y saber cómo estamos y conectarnos. Qué bendición tenemos de poder tener esta tecnología y gracias a todos los que están unidos. Y hoy vamos a meditar en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, de los versículos 16 al 26. Gálatas capítulo 5, de los versículos 16 al 26. Es un texto que algunas personas conocen muy bien, pero que a veces no se entiende muy bien cuál es el propósito de estas palabras o aplicarlo es un poquito difícil. Y quiero que vayamos a través de este texto y que reflexionemos en él esta tarde. Gálatas 5, 16 al 26 dice así. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús, han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Esta es la palabra del Señor. Y quiero comenzar primero explicando qué es a lo que se refiere Pablo cuando dice, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Cuando leemos estas palabras, lo más sencillo es pensar que vivir en el Espíritu y no seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa es portarnos bien, hacer cosas buenas, tratar de obedecer a Dios y ser buenas personas, y así entonces no seguiremos los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pero quiero que entendamos que eso es algo más profundo. Vivir en el Espíritu no significa solamente hacer cosas buenas o cosas morales. Vivir en el Espíritu significa vivir centrados, con la vida centrada, con nuestras vidas, con nuestras mentes, con nuestros corazones, centrados en Cristo, centrados en la vida, en la muerte, en la resurrección de Cristo. Eso es vivir en el Espíritu. Porque podemos ser personas morales, podemos ser personas que funcionemos muy bien, podemos ser personas como muchas que conocemos, que pueden tener buenos matrimonios, que pueden pagar sus impuestos, que son buenos ciudadanos. Y sin embargo, no están en la fe de Cristo. Entonces, ¿podríamos pensar que esas personas caminan en el Espíritu porque son buenas personas? Es obvio que Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de esa ley del Espíritu que nos hace libres, de la ley que nos mata, de la ley que nos obliga a cumplir con un estándar moral tan alto que nadie puede cumplir si no es que venimos a Cristo y entonces somos arropados por la justicia de Cristo, por la obediencia de Cristo, por todo lo que Cristo hizo en su vida y en su muerte a nuestro favor, y de eso nos revestimos por la fe, nos aplicamos esa obra de Cristo por la fe, y eso es vivir en el Espíritu. La única forma de no seguir los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa es estando revestidos, recordando constantemente la obra de Jesús hecha a nuestro favor. Y cuando empiezas a pensar constantemente en el amor que has recibido de parte de Dios, a causa de lo que Cristo hizo, cuando empiezas a entender que Dios
por medio de Jesucristo te ha limpiado de tu pecado, que por medio de Jesucristo te ha perdonado, a pesar de que todavía hay dentro de ti rebelión o hay dentro de ti alguna de estas cosas que se enumeran en este pasaje, ¿no? Inmoralidades sexuales o impurezas o libertinaje, idolatría o brujería, cosas que nos parecen muy escandalosas, pero también hay cosas que no se notan tanto: odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, divisiones, sectarismos y envidia. Si se dan cuenta, hay cosas muy escandalosas que podríamos decir: ah, mira, esa persona seguramente está caminando no en el espíritu, porque vemos una vida escandalosa. Pero ¿cuántas personas, por ejemplo, están llenas de odio o de discordia o de celos o de arrebatos de ira o de rivalidades o de disensiones o de sectarismos, o simplemente son envidiosos? No sabemos. Entonces, realmente lo que tenemos que entender es que, a pesar de que todavía hay estos deseos pecaminosos en nosotros, por la obra de Cristo somos aceptados delante de Dios, somos perdonados, somos limpiados de nuestro pecado por causa de la obra de Cristo. Y eso es andar en el Espíritu. Entonces, una vida centrada en la obra de Cristo, y el caminar con Cristo y el caminar conscientes de lo que Él ha hecho. Entonces, vamos a ir viendo cómo nuestras mentes, cómo nuestros corazones empiezan a abandonar los viejos deseos que teníamos conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, y vamos adquiriendo nuevos hábitos y vamos adquiriendo nuevos deseos, y entonces empezamos a ver lo que dice aquí en el versículo 22 de Gálatas 5. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Pero fíjense, tenemos que poner atención en esto. ¿Qué significa que estas cosas son el fruto del Espíritu? Fíjense, no están diciendo esfuércense por ser pacientes, por ser bondadosos, por ser fieles, por ser humildes. No está diciendo que nos esforcemos y que tratemos de dar esa imagen de pacientes, de humildes, sino está diciendo que si realmente caminamos en el Espíritu, si estamos viviendo por el Espíritu, es decir, unidos a Cristo, pendientes de Cristo, con los ojos puestos en la obra de Cristo, entonces el fruto de caminar con Cristo de esa manera va a manifestar en nuestras vidas una paciencia que nos sorprende, una paz, una alegría, un amor, una amabilidad, una fidelidad, una humildad, que no es el producto de nuestras ganas, que no es el producto de nuestros esfuerzos humanos por ser buenos, sino que es el fruto de caminar unidos a Jesús, pendientes de Cristo, satisfechos en Cristo, refugiándonos en Cristo, recordando su obra hecha a nuestro favor. Entonces, es algo interesante cómo interpretamos este texto. Podemos interpretarlo de una forma moralista, en la que nos esforzamos por ser buenos, o podemos entender que vivir en el Espíritu es vivir enfocados en Cristo, centrados en Cristo. Y finalmente termina el apóstol Pablo diciendo esto: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Fíjense qué significa esto. No significa que vienes a Jesús y ya no tienes malos deseos. Significa que cada vez de que tienes esos deseos, ¿a dónde vas? Vas a la cruz de Cristo. Te das cuenta que no necesitas satisfacer tu corazón con las cosas de este mundo, con tus deseos, sino que puedes encontrar en Cristo, en su amor y en su perdón, esa fuerza para reenfocar los afectos de nuestro corazón de las cosas de este mundo hacia las cosas que a Dios le agradan. Entonces, ¿cómo reenfocar nuestros corazones? Pues recordando constantemente que Cristo fue crucificado y que con Él también estamos crucificados. Podemos renunciar a nuestros malos deseos, a nuestra naturaleza pecaminosa y egoísta y rebelde, yendo constantemente a la cruz de Jesús y encontrando en ella la satisfacción de nuestros corazones. Si recuerdas que eres amado, si recuerdas que por medio de Cristo Dios te ha adoptado como hijo, si recuerdas que por estar en Cristo ya no hay memoria de tus rebeliones, de tus pecados,
No solamente los pasados, los de hace 10 años, pero los pecados de este día, tus faltas de este día, tu falta de amor a Dios en este día, tu falta de amor a tu prójimo en este día. Todo eso ha sido clavado en la cruz, satisfecho en la cruz, y entonces puedes estar en una relación de amor, de amistad con tu Padre Celestial, ese Padre que te ama, que no te va a dejar, y al que puedes acceder por esa obra de Cristo. Dice el apóstol Pablo al final, si el Espíritu nos da vida, andemos entonces guiados por el Espíritu, es decir, enfocados en Cristo, sujetos a Cristo. Y si no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esta, digamos, advertencia? Porque es una advertencia. No dejemos que la vanidad, después de hablarnos del Espíritu, después de hablarnos de la crucifixión de Cristo y cómo ahí están crucificadas nuestras pasiones, ¿cómo nos da esta advertencia, Pablo? No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. ¿De dónde viene la irritación, la falta de paciencia? ¿De dónde viene el sentido de envidiar a otros o de no alegrarnos de que a otros les vaya bien? Proviene de que nos desenfocamos de Jesús. Entonces, cada vez de que tú sientas una distancia con alguien, de que te sientas lejos de alguien, cuando te sientas enojado con alguien, tienes que saber que no es la culpa de esa persona, que quizá lo que está pasando es que estás dejándote llevar por tu vanidad, enfocándote en ti mismo en lugar de enfocarte en Cristo, y eso te lleva a sentirte irritado, a sentirte molesto con otros. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás satisfecho de lo que Cristo ha hecho? ¿Estás contento de lo que Cristo ha hecho? ¿Puedes perdonar a los que hoy te han ofendido o no te han tratado bien? Puedes acercarte al trono de la gracia, sabiendo que tú eres imperfecto, pero porque Cristo te ama y dio su vida por ti, tienes acceso al Padre. Hoy, ¿entiendes eso? Hoy estás satisfecho en eso. Estamos en paz con Dios al saber que Cristo ha hecho esa obra por nosotros. Mientras oramos, pensemos en esta obra preciosa que Cristo ha hecho y andemos en el Espíritu, enfocados en Cristo, sujetos a Él, tomados de su mano,